Parte 1. Zona de confort. Otra copa, Elena. Las copas de vino se llenaban con la misma velocidad con la que desaparecían los reconocimientos. En Baltrum Latam, elogiar era un riesgo reputacional. Si alguien hacía bien su trabajo, lo mejor era callarlo antes de que pidiera un aumento. Yo lo entendía. Después de 5 años en esa oficina sin ventanas, literal y metafóricamente, aprendí a archivar auditorías limpias, detectar errores en balances antes de que se volvieran bochornos públicos y corregir sin alardear. No me molestaba. Al contrario, el silencio era más rentable que los aplausos. Hasta que empezaron a jugar con los bonos. Primero pensé que era un error administrativo, un olvido. Luego noté el patrón. Los mismos nombres, siempre perdidos en el sistema. Siempre mujeres, siempre las que no hacían networking con tragos o risas nerviosas. Una vez, en 2021, les reclamé. Me dijeron que Recursos Humanos estaba en reestructuración. En 2022, que se había traspapelado. En 2023, no esperé excusas. En marzo, firmé la renovación de contrato con una pequeña adición. Cláusula 14b7. Una línea tan específica que ni el abogado de planta se molestó en leerla, aunque firmó igual. Esa línea decía, en palabras frías, la omisión del pago de bono anual antes del 31 de diciembre activará una penalización equivalente al triple del monto original, deducible exclusivamente del presupuesto ejecutivo del CEO. Automático. Sin discusión. Sin instancia arbitral. Yo sí leí cada palabra. Imprimí 2 copias. Guardé una en una carpeta negra con post-its rojos. La otra, en casa, dentro de una caja de té viejo que nadie toca desde que cerraron la cocina del piso 9. Durante todo el año hice lo que siempre hacía. Trabajar, sonreír lo justo y no molestar. Pero marqué una fecha con resaltador verde. 31 de diciembre. No para celebrarlo, para verificar. Porque hay brindis que no suenan a celebración, suenan a pólvora. ¿Disfrutando ese bono de $20.000, Elena?, preguntó el CEO, alzando su copa de vino tinto, rodeado de risas y aplausos. Nunca lo recibí, respondí. Así, seca, frente a todos. La música no paró, pero las sonrisas sí. Vi cómo el director de finanzas bajaba la mirada y cómo la jefa de recursos humanos se atragantaba con su canapé de camarón. El CEO soltó una risa forzada, hizo un brindis improvisado por la eficiencia y desvió el tema hacia los resultados del tercer trimestre. Pero la frase ya había quedado flotando en el aire como una alerta sísmica. Nunca lo recibí. Ese fue el momento exacto en el que la estructura entera de Baltrum Latam comenzó a inclinarse, aunque nadie más lo supiera aún. Yo sí, porque llevaba un año esperando, un año exacto, desde la última vez que me hicieron lo mismo. Antes de que sigas escuchando, si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte y darle like al video. Sé que el 97% de las personas que oyen estas historias no están suscritas, pero en serio, eso motiva muchísimo al equipo que hace esto posible. Volvamos a esa oficina sin ventanas. Esa donde pasé los últimos 5 años de mi vida profesional resolviendo errores que nadie me pedía resolver, anticipándome a los problemas antes de que fueran públicos, puliendo presentaciones que terminaban en manos ajenas y corrigiendo balances firmados por otros. No me importaba. Nunca me importó figurar. Ni siquiera tenía redes sociales. Para muchos, yo era la que sabe de auditorías o la que siempre está en el piso 4. Invisible, pero indispensable. Hasta que llegaba diciembre. Y con diciembre, el veneno. Los bonos. El primero que no llegó fue en 2021. Pensé que era un error administrativo, porque me dijeron que se había traspapelado. En 2022
me aseguraron que Recursos Humanos estaba en transición. En ambas ocasiones, la respuesta vino acompañada de una palmadita en el hombro y una sonrisa institucional. Como si mi paciencia fuera parte de mi salario. En 2023 ya no lo esperé. Lo blindé. Lo hice en marzo, cuando firmé la renovación de contrato. Mi abogado, un ex compañero de la universidad, que ahora maneja temas laborales en una firma pequeña pero afilada, me sugirió una cláusula. No era grandilocuente. Una sola línea, en la página 7, subtítulo 14.p7, escrita en el lenguaje seco de los contratos, pero con veneno en su esencia. La omisión del pago de bono anual correspondiente al desempeño antes del 31 de diciembre activará, sin necesidad de requerimiento previo, una penalización automática equivalente al triple del monto original, deducible exclusivamente del presupuesto ejecutivo del CEO. Esa línea la firmaron sin leerla. ¿Cómo firman todo? Entre café y reuniones, entre bromas y correos sin abrir. Yo la imprimí. 3 copias. Una en mi escritorio, otra en casa, y una más, la más simbólica, la guardé dentro de una caja de té Lipton vencido que tengo en un cajón olvidado de la cocina del piso 9, donde nadie más se atreve a abrir. No mencioné el bono durante todo el año. Respondía correos, detectaba desviaciones, corregía fórmulas que nadie entendía y preparaba resúmenes para reuniones a las que no me invitaban. En octubre, algunos compañeros empezaron a recibir notificaciones bancarias de sus bonos, sonrisas, planes, cenas. Yo solo tomé nota. La fecha del 31 de diciembre se acercaba. No reclamé. No recordé nada a nadie. Me limité a verificar. El 28 de diciembre, el depósito no había llegado. El 29, tampoco. El 30, nada. Revisé mi cuenta bancaria a las 22:01, justo después de doblar la ropa. Saldo sin cambios. Cerré la AP. Me serví una copa de vino, no para relajarme, sino para celebrar en privado lo que se venía. La fiesta de fin de año fue en la terraza de la sede central, con catering caro, vino chileno y bocadillos con nombres que nadie sabía pronunciar. Algunos ejecutivos ya estaban visiblemente borrachos. El CEO, en su tercer discurso improvisado, decidió burlarse de mí con esa frase absurda. «Elena, ¿ya te gastaste el bono?» Yo no parpadeé, ni me reí. Solo dije lo que llevaba un año esperando decir. Nunca lo recibí. Y aunque siguieron brindando, yo ya estaba en otra parte. En el futuro. Un futuro que incluía un correo a las 8:01 de la mañana, una reunión con la abogada de planta y una carpeta negra sobre su escritorio. Lo demás lo sabrán después. Pero esa noche, mientras todos celebraban, yo simplemente me retiré sin decir más palabra. Sabía que al día siguiente no me iban a mirar igual, porque nadie quiere recordar que la bomba estaba firmada por ellos mismos. Y que yo solo tuve que esperar a que hicieran lo que siempre hacían, olvidarse de pagarme. Una vez más, solo que esta vez no salía gratis. La primera señal fue el mensaje de voz de Carla, mi compañera de finanzas. «Ya me cayó el bono, estoy que me pido unas vacaciones». Lo dijo con la euforia de quien sobrevivió otro año a ese infierno disfrazado de oficina. Lo siguiente fue el olor. Comida para llevar de restaurantes que solo aparecen en diciembre, bolsas con papel dorado, botellas de vino tinto sobre escritorios que normalmente apenas ven café instantáneo. Era 27 de diciembre y Baltrum olía a dinero recién depositado. A todos les había llegado, menos a mí. No me sorprendí, no me ofendí. Solo abrí mi app bancaria en silencio y volví a cerrar la pantalla. Nada, ningún movimiento. Revisé también el correo interno, por si había una notificación. Tampoco. Ni siquiera un error automático
de los que suelen enviar cuando fallan los depósitos. Me levanté, fui al baño y me miré al espejo. Me vi tranquila. Demasiado tranquila, quizás. Recursos humanos, por supuesto, no respondió. En esa época del año, sus bandejas de entrada se vuelven desiertos legales. Sabía que si llamaba no iba a obtener respuesta directa. Así que opté por la ruta más neutral. Una frase suelta en medio de una conversación banal con mi jefe, Iván. Oye, todavía no me cae el bono. ¿Tú sabes si hubo alguna demora en la programación? Lo dije mientras le entregaba un informe impreso, como quien no tiene prisa ni agenda oculta. Él ni siquiera levantó la vista. Seguro se procesa más tarde, tú tranquila, contestó, como quien quita una mosca de un pastel. Y ahí lo supe. Lo supe con una certeza que no nació del coraje, sino de la repetición. Ese «tú tranquila» no era una promesa, era una lápida. Era la forma pasivo-agresiva en que Baltrum sepultaba los reclamos antes de que se volvieran oficiales. Los demás seguían celebrando. En mi piso, alguien había llevado panetone y una bocina Bluetooth que sonaba con villancicos. Había fotos en la escalera de incendios con gorros navideños y copas de plástico. Yo no salí en ninguna. Nadie notó que no me uní. Era parte del paisaje, la mujer que no se queja, la que siempre resuelve, la que no interrumpe. El 28 llegó con más correos de agradecimiento en cadena. Gracias a todos por su esfuerzo. Gracias, equipo. Gracias por otro año increíble. Ni una sola mención directa. Ni un, Elena, gracias por salvar la auditoría de septiembre. Ni un, gracias por detectar ese error en la conciliación del cliente suizo que nos hubiera costado una sanción. Ese día también revisé el documento una vez más. No por duda, por placer. Lo tenía impreso, subrayado en amarillo, plastificado y guardado dentro de un folder negro. Lo abrí como quien acaricia una pistola, sin necesidad de usarla aún. Activará, sin necesidad de requerimiento previo, una penalización automática. Me sabía la frase de memoria. Años escuchando cláusulas que nadie respetaba me habían enseñado que las únicas que valen son las que uno está dispuesta a hacer cumplir. El 29 pasé toda la jornada sin hablar del tema. Respondí correos, ajusté fórmulas, revisé proyecciones. Nadie notó nada, pero hubo una mirada extraña de Viviana, la directora de cumplimiento, cuando nos cruzamos en la cafetería. Creo que había escuchado el comentario del bono, y creo que se dio cuenta de que yo no estaba nerviosa, que algo no cuadraba. Porque si hay algo que aprendí en ese lugar es que el miedo huele. Y yo no olía a miedo, olía a pólvora seca. A las 17:49 del 30 de diciembre envié un último correo a Recursos Humanos con copia a Iván. Estimados, a la fecha no he recibido el depósito correspondiente al bono anual según las condiciones establecidas en mi contrato. Agradeceré confirmación urgente. Saludos, Elena Barrios. Lo mandé sin emoción, sin negritas, sin amenazas. Cerré la computadora, metí mis cosas en la bolsa y salí del edificio con la misma calma de siempre. El 31 sería sábado. No habría nadie en la oficina. Y esa era precisamente la trampa. Pensaban que, al no haber nadie, no pasaría nada. Pero las fechas no son inocentes. Y yo no olvidé lo que firmaron. Lo que yo misma escribí. Esa noche dormí como un bebé. El tipo de sueño que solo llega cuando sabes que la cuenta regresiva está a tu favor. La terraza estaba vestida como si intentaran maquillar un crimen. Luces cálidas, un DJ con playlist de oficina editada para evitar groserías, vino caro para aparentar que no había presupuesto congelado y meseros que parecían salidos de una obra de teatro. Era la típica escena de fin de año
en Baltrum Latam. Mucho ruido, cero sustancia. A la derecha, un toldo con calefactores de gas. A la izquierda, un photo booth con gorritos de Santa y carteles que decían «Gracias, equipo», en Comic Sans. Yo llegué puntual, con el mismo vestido negro que usé hace 3 años. Nadie lo recordaba, nadie se fijaba. En esa empresa, si no tenías título de director o VP, eras parte del mobiliario. Las primeras 2 copas de vino fueron estratégicas. Me moví entre grupos, saludé a los que importaban y evité a los que hablaban demasiado. Todos estaban en ese estado intermedio entre la euforia por sobrevivir el año y el nerviosismo de no saber si serían parte del siguiente. Cuando subió el CEO al pequeño escenario improvisado, ya iban 3 brindis. En el primero, agradeció a los líderes de equipo. En el segundo, a los clientes. En el tercero, a sí mismo. Y en el cuarto, a mí. Y por último, un brindis especial. Dijo, con el vaso en alto y los ojos brillosos por el Cabernet, para nuestra querida Elena Barrios. Porque seguro ya te gastaste ese bono, ¿verdad? Las risas fueron inmediatas, pero débiles, algunas fingidas, otras automáticas. Yo no reí, ni sonreí, ni bajé la mirada. Solo levanté lentamente mi copa, lo miré desde el fondo de la terraza y solté la frase que había ensayado una sola vez, meses atrás, frente al espejo del baño. Nunca lo recibí. Fue como apagar el sistema de sonido. El DJ, sin saber por qué, bajó la música en ese instante. El CEO parpadeó. Se rió. Dijo algo que nadie escuchó. Pero ya estaba hecho. El silencio no fue escandaloso. Fue quirúrgico. La clase de silencio que no se puede barrer debajo de la alfombra porque está atornillado al suelo. A mi derecha, Carla me tocó el brazo. No dijo nada. Solo me miró. A mi izquierda, uno de los analistas de riesgos tragó saliva con fuerza. Nadie me defendió. Nadie me preguntó si era verdad, porque todos sabían que lo era. El CEO intentó seguir con el discurso, pero no había ritmo que levantar. Brindó por el próximo año, hizo un chiste de mal gusto sobre inflación y se bajó del escenario mientras el mesero más cercano le servía otra copa. Yo seguía ahí, de pie, como si nada, ni ofendida ni agresiva, porque no era una declaración de guerra, era un dato, una verdad dicha en voz alta. Lo único que hice fue ponerle nombre a una omisión que ellos creían invisible. Después de eso, no hubo más menciones a mí en la noche. Nadie me pidió fotos. Nadie me volvió a nombrar en los brindis. La directora de Legal me evitó el resto de la velada. Y al irme, el jefe de Recursos Humanos me dio un beso en la mejilla que duró medio segundo más de lo necesario. Era un gesto de culpa, no de cortesía. Al salir, el frío me pareció perfecto. Subí a mi auto, puse la calefacción y respiré hondo. No por nervios, sino por alivio. En mi bolso llevaba una carpeta negra. No la saqué. No hacía falta. Sabía que al día siguiente la iba a necesitar, porque aunque para ellos ese brindis fue una broma, para mí fue la última frase que necesitaba, el último botón antes de iniciar la secuencia. Y esta vez no habría vuelta atrás. A las 7:58 de la mañana del 2 de enero, estaba sentada frente a la puerta de vidrio esmerilado de la oficina legal. Primera en llegar. La ciudad aún no despertaba del todo. La recepcionista todavía tenía los ojos rojos y un termo de café tan grande como su incomodidad. Me ofreció asiento con una voz ronca y me preguntó si tenía cita. No, pero la va a querer tener, le dije, entregándole una carpeta negra con mi nombre y el de la firma impreso en tipografía sobria. Mientras ella entraba a dejar el mensaje, yo me quedé mirando el reloj digital colgado sobre la máquina de café. Las 8 de cero. Un segundo después, se abrió la puerta. La abogada de planta, Lourdes Quintero,
Aparecía con lentes oscuros, una coleta improvisada y restos de sombra azul en los párpados. Iba maquillada como quien se durmió con la cara puesta. Elena, ¿es urgente? Depende de si ya leíste mi contrato. No dijo nada. Abrió la puerta y me dejó pasar. La sala olía a perfume vencido y resaca institucional. Lourdes dejó su bolso en el sillón y caminó con pasos lentos hasta el escritorio. Al ver la carpeta negra, arqueó una ceja. La abrió sin apuro, hojeó las primeras páginas como quien espera encontrar lo de siempre. Firmas, iniciales, anexos aburridos. Pero en la página 7 se detuvo. De golpe. Leyó en silencio la línea marcada en amarillo. Luego la releyó. Luego me miró. ¿Esto es serio? ¿Te parece que vine a esta hora solo para mostrarte resaltador? Ella tragó saliva. Se quitó los lentes oscuros. Su cara no tenía color. Esto no lo revisé yo. Lo sé. Lo firmó tu antecesor, cuando todavía trabajaban con la firma externa de Bortolini a Mejía. Lo registraron en el sistema el 12 de marzo. Hora, 14:21. Tengo la bitácora, por si hace falta. La vi pestañear 3 veces, como si cada parpadeo fuera un intento de borrar lo que estaba leyendo. Pero ahí estaba. La omisión del pago de bono anual correspondiente al desempeño antes del 31 de diciembre activará, sin necesidad de requerimiento previo, una penalización automática equivalente al triple del monto original, deducible exclusivamente del presupuesto ejecutivo del CEO. ¿Te pagaron el bono?, preguntó, como si eso pudiera desactivar la bomba. No. ¿Enviaste notificación? El 30 de diciembre, a las 17:49, a Recursos Humanos y con copia a mi jefe. Sacó su celular. Empezó a revisar correos, buscando el rastro. Lo encontró. Lo abrió. Lo leyó. No dijo nada. La tensión en la habitación era distinta a la de una pelea. No era violencia, era protocolo en marcha. Lourdes sabía perfectamente lo que eso significaba. Que ya no era un tema entre empleada y empresa. Era una herida contractual que sangraba directamente sobre la reputación del CEO. ¿Esto se activó automáticamente?, preguntó en voz baja. Lo dice la cláusula. ¿Y la validación de firma? Anexada. Con firma digital, registro de hash y auditoría de modificación. Todo sellado por Bortolini. Lourdes cerró la carpeta con cuidado, como si temiera romperla. Respiró hondo. Luego agarró el teléfono fijo, marcó una extensión y dijo solo una frase. Necesito hablar con Javier. Ya. Colgó. Me miró. ¿Algo más que deba saber? Solo una cosa, le respondí, mientras me levantaba y alisaba la falda con calma. No lo estoy amenazando, solo estoy ejecutando lo que él firmó. Lourdes no respondió. Se quedó mirando la carpeta, como si pesara más que un expediente común. Antes de salir, vi mi reflejo en la ventana. El mismo vestido negro del brindis, el mismo rostro sin maquillaje, la misma expresión tranquila. No me temblaban las manos, no me sudaba la espalda. Solo sentía eso que pocas veces se permite sentir una mujer en una oficina llena de hombres brillantes y descuidados. Precisión. Ese contrato había dormido tranquilo durante meses, pero ahora estaba despierto, y no había cláusula que lo hiciera retroceder. El CEO llegó 20 minutos después, arrastrando la soberbia en sus zapatos italianos. Todavía llevaba la sonrisa puesta de la fiesta, esa sonrisa torcida que usan los hombres que creen que el mundo les pertenece aunque les estén incendiando los talones. Entró a la sala de juntas sin saludar, como si ya supiera que algo olía mal, pero todavía confiaba en que podía comprar un ambientador. Lourdes lo esperaba sentada, con la carpeta negra en el centro de la mesa. No había café, no había agua, solo aire denso. ¿Qué pasa?, soltó él,
bajando la voz como si eso pudiera amortiguar el problema. Lourdes no giró la cabeza. Solo abrió la carpeta y señaló con el dedo índice la página 7. «Necesito que leas esto en voz alta, Javier». Él se acercó, leyó la línea, frunció el ceño y soltó una risa seca. «¿Esto qué es? ¿Una broma?» «No, es una cláusula vigente de un contrato firmado por vos y por Bortolini en Mejía, marzo del año pasado». Él retrocedió medio paso. Releyó. Luego cerró la carpeta con fuerza. «¿Quién puso esto?» «La empleada, Elena Barrios, con apoyo legal. Está registrado, sellado, validado». «Pero esto no pasó por mí. Firmaste todo el paquete. Esta cláusula estaba en la sección de revisiones específicas. Nadie la objetó. Pero nadie me avisó». Lourdes lo miró por primera vez, con la expresión exacta de una cirujana que encontró un tumor en medio del hígado y no tiene anestesia a mano. «Esto no es una amenaza, es automático. La penalización ya está corriendo desde las 00:01 del 1 de enero. El CEO no respondió. Sacó su teléfono y empezó a teclear furioso. Lourdes, con una calma quirúrgica, giró su monitor y abrió la intranet interna. Recursos Humanos lo confirmó esta mañana. Acá está el correo. Abrió la bandeja. Asunto. Bono pendiente. Elena Barrios. Texto. Confirmamos que el depósito correspondiente al bono anual de Elena Barrios no fue procesado antes del 31/12. Quedó en la cola del sistema, programado para el 301. El CEO leyó en silencio. La vena de su cuello empezó a latir con más fuerza. ¿No hay forma de frenarlo? La cláusula no requiere intervención ni solicitud. Es ejecutiva, automática, irrevocable. ¿Y qué implica exactamente? Lourdes lo miró sin parpadear. Que 3 veces el valor del bono, $60.000, serán descontados directamente del presupuesto asignado a tu unidad ejecutiva en este primer trimestre, sin posibilidad de apelación. El silencio fue tan brutal que hasta el reloj de pared pareció dudar en avanzar. Él bajó la mirada, murmuró una maldición y luego caminó de un lado a otro como si el movimiento pudiera deshacer lo que ya estaba sellado. «Esto no puede saberse. Hay que taparlo». «No pienso encubrir esto, Javier». «¿Cómo que no?» «No voy a arriesgar mi firma por tu negligencia. Esta vez no». Se hizo otro silencio, pero distinto, más largo, más frío. Y ahí, en ese momento, ocurrió el giro. Ya no era Elena contra la empresa. Era la empresa partida por dentro. La abogada contra el CEO. Legal contra dirección. Una cláusula minúscula, escondida entre párrafos que nadie leyó, había abierto una grieta que ya no se podía cerrar con disculpas ni con pagos atrasados. El CEO tomó su saco, sin decir palabra. Abrió la puerta con violencia contenida y salió sin mirar atrás. Lourdes se quedó sola, frente a la carpeta negra, respirando despacio. Cuando pasó por mi oficina más tarde, no se detuvo. No dijo nada, solo dejó un sobre con la copia del correo de Recursos Humanos y un post-it amarillo. «Está hecho. Lourdes». Yo no sonreí. No lo necesitaba. Porque esa mañana, por primera vez en años, el sistema había funcionado exactamente como lo diseñé. Y no hubo ningún grito, ni amenazas, ni espectáculo. Solo una frase firmada, un silencio ejecutado, y una empresa que empezaba a devorarse a sí misma. Lo primero que cayó no fue el dinero, fue el acceso. El 3 de enero a las 09:02, el CEO intentó aprobar una solicitud de presupuesto para una consultoría de imagen personal, el tipo de gastos absurdos que usaba para justificar reuniones en Puntamita, y el sistema arrojó una alerta roja. Fondos insuficientes. Presupuesto ejecutivo restringido según cláusula 14b7, ID 228 FinComp. Lo leyó 2 veces. Luego pateó la papelera de reciclaje.
El golpe resonó por todo el pasillo del piso directivo. Intentó llamar a sistemas, luego a finanzas. Nadie sabía nada, porque nadie podía revertirlo. A las 9:24, Lourdes ya lo esperaba en su oficina con la misma carpeta negra y una hoja impresa con la transacción activada, firmada electrónicamente, con acuse de recibo. Fecha: 1 de enero 001. «Esto tiene que anularse», dijo él sin sentarse. «No se puede». «Es mi presupuesto, maldita sea». «Y fue condicionado por un contrato que vos firmaste. Legalmente, ya no tenés control sobre esos fondos. Están congelados por resolución interna». «¿Y quién autoriza eso?» «Vos. Hace 9 meses. Con tu firma. Con tu clave digital. Con tu silencio». La furia que tenía en la cara no era solo económica, era existencial. No entendía cómo una empleada sin oficina con vista, sin título rimbombante, sin padrino corporativo, le había plantado una trampa tan limpia. ¿Y vos no podés, como abogada general, intervenir? No, porque el contrato fue validado por una firma externa y cualquier intento de reversión ahora implicaría litigio. Si querés que esto llegue a corte, adelante. Pero ¿sabes bien lo que pasaría con tu reputación? ¿Estás amenazándome? Estoy leyéndote tu realidad. El CEO se dejó caer en la silla, sudando. Abrió la laptop. Intentó mover fondos de otra partida. Otra alerta. Desvío no autorizado. Requiere validación de junta. Esto es una locura. No puede ser que una empleada tenga el poder de... No es una empleada, es una cláusula. Una cláusula que vos y tu equipo ignoraron porque no se trataba de ustedes. ¿Y vos de qué lado estás, carajo? Lourdes no contestó de inmediato. Tomó el documento, lo cerró despacio y dijo: «Del lado que no va a caer por encubrir tus errores». La conversación terminó ahí. Pero el eco se propagó. La noticia del presupuesto bloqueado no tardó en circular por los pasillos, no como un escándalo oficial, sino como un susurro afilado. ¿Escuchaste lo que le pasó al jefe? ¿Es cierto que una analista le vació el trimestre? Dicen que fue legal y blindado. Yo no hice nada. No comenté. No respondí correos. No di entrevistas de pasillo. Solo seguí trabajando en silencio, con la misma eficiencia de siempre. Pero el sistema ya me trataba distinto. Las reuniones empezaron a moverse a mi calendario sin pedirlas. Las miradas en el ascensor eran menos altivas y, lo más delicioso, el CEO dejó de aparecer en los eventos internos. La vergüenza no estaba escrita en ningún comunicado, pero se notaba en cada decisión, porque nada huele más fuerte que el ego herido de un hombre al que nadie pudo detener, excepto una frase de 14 palabras en una página olvidada. Y ni grité, ni exigí, ni lloré. Solo puse la cláusula. Esperé. Y dejé que su arrogancia hiciera el resto. No hubo boletines, no hubo cadenas de correo, no hubo reuniones de crisis ni comunicados oficiales, pero algo cambió. El lunes siguiente, al entrar a la oficina, noté el silencio. No el típico silencio de regreso a la rutina después de las fiestas. No. Era otro tipo de silencio. Un silencio de pasillos despejados cuando yo pasaba, de conversaciones que se apagaban de golpe, de teclados que dejaban de sonar durante medio segundo, demasiado evidente. Al llegar a mi escritorio, vi un sobre blanco perfectamente alineado sobre mi teclado. Sin remitente, sin membrete, solo mi nombre escrito a mano, letra firme, contenida. No lo abrí, lo dejé ahí, como quien sabe que el verdadero mensaje no está dentro, sino en el hecho mismo de su existencia, porque ese sobre no era comunicación, era reconocimiento, una señal muda de que, aunque no lo dijeran en voz alta, sabían lo que había pasado, y sabían que yo lo había provocado, sin ruido, sin alzar la voz, sin hacer una sola publicación en LinkedIn.
Esa mañana trabajé igual que siempre. Respondí informes, depuré fórmulas, revisé presupuestos como si no tuviera el nombre del CEO marcado en la piel de una cláusula. Pero ya no era lo mismo. Los directores empezaron a saludarme con un matiz de respeto que antes no existía. No era afecto, no era empatía, era distancia, como si temieran que al acercarse demasiado fueran a encontrar una mina antipersonal en forma de planilla. Mi jefe no me habló en todo el día. Se limitó a responder correos con monosílabos. La jefa de recursos humanos ni siquiera pasó por el piso. Y en la sala de reuniones, uno de los VPs, el mismo que me había llamado invisible pero útil hace un año, me ofreció su asiento sin decir una palabra. No disfrutaba el miedo, no era eso, pero sí reconocía su utilidad, porque durante años había sido esa persona que nadie miraba dos veces, la que organizaba los errores ajenos, la que corregía antes de ser llamada, la que evitaba los focos, no por humildad, sino por estrategia. Y ahora, sin anunciarlo, sin hacer una sola presentación, me había convertido en otra cosa, en una advertencia, un rumor sólido, una historia sin desmentidos. Volví a ver el sobre al final de la jornada. Seguía intacto. Lo metí en mi bolso sin abrirlo. Sabía lo que contenía. Probablemente una nota escrita por algún asistente en nombre de alguien que no quería dar la cara. O tal vez un intento de negociación informal. Palabras como agradecimiento, lamentamos o revisaremos, envueltas en papel de disculpa. Lo iba a guardar como un trofeo. No por lo que decía, sino por lo que implicaba, que finalmente habían entendido que mi silencio no era pasividad, era cálculo, y que una mujer silenciosa, armada con una cláusula ignorada, podía hacer más daño que un escándalo mediático. Esa noche, al salir, la recepcionista me miró diferente, como quien ha escuchado algo, como quien ya no te confunde con la administradora del piso. Y cuando me deseó buenas noches, lo hizo con un respeto que jamás había escuchado en esa frase. Yo respondí con una sonrisa leve, porque a veces el poder no se ejerce gritando, se ejerce entrando en la sala y haciendo que todos los demás se callen. La dejé sobre la mesa de vidrio como quien deja las llaves de un departamento vacío. Una hoja, una firma y un logotipo nuevo impreso en la parte superior. Barrios INCIA. Consultoría en riesgos, cumplimiento y gobierno corporativo. Limpio, profesional, irónico. Mi carta de renuncia era tan breve como quirúrgica, efectiva de inmediato, sin agradecimientos, sin rodeos, acompañada, eso sí, de una notificación formal redactada por mi nuevo equipo legal. Un documento de 5 páginas en el que se detallaba, con lujo de tecnicismos fríos, el cálculo exacto de los intereses acumulados por la omisión del bono, más el daño reputacional derivado del comentario público emitido por el CEO en un evento institucional. Monto total, $86.200, a pagar en un plazo no mayor a 7 días hábiles. En caso contrario, la notificación incluiría un proceso de reclamo ante el Comité de Ética de la Matriz en Luxemburgo y, de ser necesario, ante la Superintendencia de Valores. Lourdes lo leyó en voz alta, en la sala de juntas. Mi recomendación, dijo al CEO sin levantar la vista del documento, es que se pague sin discutir. Él no dijo nada. Ni siquiera intentó mirarme. Seguía con los brazos cruzados, apoyado contra la pared como un adolescente castigado. Esa vez no llevaba saco, ni corbata. Solo una camisa blanca arrugada y la mirada perdida en la esquina de la alfombra. La arrogancia había mutado en vergüenza cruda. ¿Quieres agregar algo?, preguntó Lourdes. Yo negué con la cabeza. No venía a dar discursos. No iba a ofrecer ninguna frase épica.
Esa no era una película, era una ejecución administrativa, silenciosa, precisa, imposible de revertir. Saqué una tarjeta más pequeña y la dejé al lado de la carta. Solo decía: para futuros servicios de cumplimiento, estamos a disposición. Barrios, Ancía. Lourdes sonrió. El CEO no se movió. Me levanté, tomé mi bolso y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Afuera, el pasillo estaba vacío, pero el silencio seguía ahí, tan espeso como la semana anterior. Sabía que algunos estaban escuchando detrás de puertas cerradas, que otros fingían llamadas para no cruzarse conmigo, no por rechazo, por incomodidad, porque nadie sabe cómo actuar cuando una mujer que nunca alzó la voz sale del edificio habiendo ganado. En el ascensor, revisé mi teléfono. Mi primera factura como consultora independiente ya había sido aceptada por un cliente nuevo. Un cliente que antes estaba en la cartera de Baltrum Latam. Ironías del destino. Cuando llegué al lobby, la recepcionista intentó levantar la vista, pero se le resbaló la mirada. No me saludó, no por maldad, sino porque no sabía cómo. Le sonreí igual, no por cortesía, por poder. Al cruzar la puerta giratoria, sentí el aire cálido del mediodía. Un clima extraño para enero, pero perfecto para cerrar ciclos. Respiré hondo, no de alivio, de confirmación. Mi teléfono vibró. Mensaje de Lourdes. Confirmado. El CEO firmó el pago, sin comentarios. Le respondí con una palabra: gracias. Y seguí caminando. No dejé legado, no hice balance, no publiqué un adiós melancólico en redes. Solo dejé una tarjeta y el recuerdo exacto de lo que pasa cuando ignoras a quien lee todo lo que firmas sin leer. La Junta Extraordinaria fue convocada con un título anodino: Revisión de Procedimientos de Compensación y Control Presupuestario Q1. Nadie dijo en voz alta que era por el desastre del CEO, pero todos lo sabían. Nadie organiza una reunión urgente a puerta cerrada con presencia de legal, finanzas y 2 observadores de Luxemburgo por un simple procedimiento. La sala estaba en silencio antes de que comenzara. No por respeto, por tensión. De esas que se pueden cortar con la misma hoja donde fue impresa la cláusula. Lourdes se paró al frente. El CEO, esta vez sí, con traje. Gris, lento, apagado. Tenía una carpeta frente a él, pero no la abrió. Quizás porque sabía que ahí estaba el principio del fin. La abogada leyó despacio, voz firme, frase por frase. La omisión del pago de bono anual correspondiente al desempeño antes del 31 de diciembre activará, sin necesidad de requerimiento previo, una penalización automática equivalente al triple del monto original, deducible exclusivamente del presupuesto ejecutivo del CEO. Página 7. Cláusula 14b7. Firmado por Javier Ortega. Validado por Bortolini a Mejía. Confirmado por Finanzas y Recursos Humanos. Una de las representantes de la matriz levantó la vista. ¿Se ejecutó? Sí, automáticamente, dijo Lourdes. Y además se recibió una notificación legal por parte de la exempleada Elena Barrios, solicitando indemnización adicional por demora e impacto reputacional, lo cual ya fue pagado. Silencio. Uno de los directores intentó intervenir con un tímido: seguro fue un error administrativo, pero lo callaron con una sola mirada. Fue entonces que Javier, el CEO, habló. Voz baja, nerviosa. Nadie me avisó. Nunca leí esa cláusula. ¿Cómo iba a saber? Lourdes no respondió de inmediato. Solo pasó una página más. El documento fue firmado por usted, validado por su clave digital y enviado desde su correo personal. Fecha: 12 de marzo. Además, usted hizo un comentario público sobre el bono de la empleada en un evento institucional en tono burlón, sin haber cumplido con la obligación contractual. Otro miembro de la Junta
que no había hablado en todo el año, alzó la voz. «Dios mío, ¿te das cuenta de lo que hiciste?» Javier no respondió. Solo cerró los ojos. Los siguientes 15 minutos fueron trámite. Se votó la congelación de su bono personal del año en curso. Se revisó el contrato para analizar una posible sucesión anticipada. Nadie lo defendió. Nadie preguntó si tenía algo más que decir. El hombre, que hace semanas levantaba copas frente a toda la empresa, ahora ni siquiera levantaba la vista. Y mientras todo eso ocurría, yo estaba sentada en una oficina distinta, moderna, con ventanas grandes, en una firma nueva donde ya no era analista, donde mi tarjeta decía Directora de Cumplimiento Estratégico. Mi computadora estaba abierta en una videollamada con un cliente extranjero. En la esquina de la pantalla vi que alguien en Baltrum había actualizado mi perfil de empleado como ex-empleada, cerrada. Un intento torpe de borrar lo que ya era historia. Porque mi historia ya circulaba como leyenda, no con titulares, sino en susurros, en advertencias, en anécdotas que empiezan con «¿Te contaron lo que hizo Elena Barrios?» y terminan con un silencio incómodo y una conclusión inevitable, que la subestimación puede costar más que una demanda. Esa noche me serví una copa de vino en casa, no para brindar, para recordar. Y mientras la levantaba, pensé en esa frase, la única que nunca imprimí pero que siempre supe de memoria. Nunca levantes una copa por un premio que no diste. Podrías terminar brindando por tu propia caída.